Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, hoy empezamos nuestro primer vídeo, o con nuestro primer vídeo en este canal, y como queremos hacer unos programas que sean de manera cíclica, el primero pues que vamos a terminar, trata sobre preguntas del canal Quora. Bien, la primera nos dice esto: ¿por qué Israel se considera como una democracia cuando prohíbe los matrimonios interreligiosos? Bueno, parece ser que los matrimonios civiles en Israel no están contemplados, o sea, solo existen los matrimonios rabínicos. Los matrimonios que son, podemos llamar mixtos, pues se deben celebrar fuera del país, y la mayoría lo hace, supongo que por cercanía, en Chipre. Bien, en las mujeres existe la particularidad de que hay una cierta presión familiar por parte del novio y de sus allegados, porque la ley judía establece que del vientre de la madre es de donde nace un judío. Entonces, no es lo mismo ser judía y casarse con una persona que no lo sea, a no ser judía y casarse con un judío. Esto, por ejemplo, pues es lo que le pasó a Esther Ben Sion, que tuvo que casarse con un católico austriaco en Chipre en noviembre del 2018. Si quieren ustedes saber qué es lo que le ocurrió, cómo lo pasó y qué tuvo que hacer o realizar, pues abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes vean de dónde sale esta noticia, ¿no? Además, no es que estén prohibidos, ¿no? Entonces resulta que no están prohibidos, simplemente pues no existe. ¿Por qué es una democracia Israel? Entonces, ¿por qué si prohíbe los matrimonios mixtos es una democracia? Bueno, esto lo podemos solventar viendo un mapa de democracias que lo aclara perfectamente. Miren ustedes, vamos a poner un mapa de democracias que tengo por aquí. Muy bien, ahí está. En verde oscuro tenemos las que tienen el grado máximo de democracia hoy día, en la actualidad. Tenemos Canadá, vean, Islandia, Irlanda, los países escandinavos, Suiza, y tenemos también Australia y Nueva Zelanda. Esos serían los países donde existe el máximo confort, digamos, ¿no? El máximo confort de democracia. Aparte, pues luego tenemos una serie de grados. Por ejemplo, el siguiente grado en la escala lo tenemos, por ejemplo, ahí lo tienen ustedes: España, Alemania, Gran Bretaña, Sudáfrica, Uruguay. Uruguay parece que es de... Sí, Uruguay. Uruguay es del mismo grupo que España. ¿Ven? Bueno, así hasta llegar a amarillearse, y de ahí al naranja, naranja oscuro, y el rojo, que ya sería lo que podíamos denominar un autoritarismo en pleno. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿ven? Lo que sería Corea del Norte. Corea del Norte, todo el mundo sabe que es una ¿cómo se dice? ¿Cómo se denomina? Una dictadura. Bueno. Y ahí, aunque no se ve muy bien, entraríamos a ver a Israel, que pertenece al segundo o tercer grupo. Desde luego al primero no, porque siempre que ocurre, y vean esto en el mapa, se puede ver, ¿no? Siempre que ocurre algún tema religioso en una democracia, o no, siempre que hay un tema religioso, suele pasar que baja el nivel de democracia, obviamente. Bueno, esta sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta
entonces que tenemos sería: ¿por qué Rusia no forma parte de la civilización occidental? Bueno, es una buena pregunta. Mirando otro mapa, tenemos el mapa de Samuel P. Huntington, que publicó un libro llamado Choque de Civilizaciones de 1991 y que publicó, ¿no? Lo editó en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Pues nos encontramos lo siguiente. Tendríamos una civilización occidental cristiana que está representada, bueno, ahí tienen en rojo, ¿bien? Tienen ustedes Canadá, Estados Unidos, Groenlandia y toda Europa occidental, ¿m? Y lo que podemos denominar también lo que sería casi toda Oceanía, porque tiene Australia y Nueva Zelanda. Luego tendríamos que hablar también de un segundo bloque dentro de la civilización occidental, que es la civilización oriental cristiana, que está representada por lo que sería totalmente la Rusia, y todo el bloque de países del este que, bueno, pues están en el tema de cristianismo ortodoxo, digamos. Y por último, el tercer bloque, que también está, digamos, está dentro, ¿no? Dentro de la civilización occidental, pues es, ustedes ven ahí, toda Latinoamérica y más les diría, ¿no? Más les diría, porque tienen ahí también Surinam, que pertenece a los Países Bajos, y tienen Jamaica, tienen Belice, tienen una serie de países que todos ellos, por razones debidas a conquista, colonización, pues son en parte herederos de este primer bloque del que hablamos al principio. Bien, esta sería la segunda pregunta. La tercera pregunta que tenemos de Quora nos dice: ¿ocupó Isabel la Católica el trono de Castilla de forma legítima? Bueno, aquí tenemos un mapa de España de aquella época, donde tenemos la corona de Aragón, el reino de Castilla, o sea, el reino de Aragón, el reino de Castilla y el reino de Portugal aquí detrás, y también tenemos un pequeño reino ahí llamado Navarra, ¿no? El reino de Navarra, que no pudo expandirse porque a la hora de hacer la reconquista, ¿no? La llamada reconquista contra Al-Ándalus o la España musulmana, ¿ve? En vez de hacer así, pues la corona de Aragón le cortó el camino a los navarros por aquí y el reino de Castilla y León por aquí, por este lado, a los navarros. Por lo tanto, no podemos hablar de que había un reino grande de Navarra, sino un reino pequeñito que, no obstante, también fue una ayuda, por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, pero de eso no vamos a hablar ahora. Estamos hablando de Isabel la Católica. Bien, Isabel nació en 1451 y 3 años después pues, falleció su padre, que era Juan II de Castilla. Ella era hija, de Juan II y de Isabel de Portugal. Su hermanastro, que era mayor, Enrique IV de Castilla, Enrique de Trastámara o Enrique el Impotente, que esto es muy importante para esta pregunta, gobernó de 1454, 20 años hasta el año 74. Él también era hijo, obviamente, porque si no, no serían hermanastros, tenían un padre en común, Juan II de Castilla, pero su madre no era Isabel de Portugal como Isabel la Católica, sino que era María de Aragón. María de Aragón va a ser, digamos, es la hermana del padre de Fernando el Católico. Bueno,
Bien, en ese punto tenemos entonces a Enrique IV que después de una boda con Blanca de Navarra, de la que Navarra hemos hablado antes, ¿no? Ahí está, en ese trocito de allí, no tienen hijos y realiza una segunda boda. Esta segunda boda, que tiene unos auspicios mejores, puesto que son intentos que hacen los portugueses y los castellanos, castellano-leoneses, de intentar que sus reinos se reúnan en una persona. Entonces siempre hay unos desenlaces ahí entre príncipes, ¿no? Bueno, entonces Enrique IV, el impotente, Enrique IV de Castilla, se casa con Juana de Portugal, que es la hermana del rey de Portugal. Se casan en 1455 y durante 7 años no tuvieron hijos. Pero justo en 1462 le nace una hija, que a la que llaman Juana como la madre, y tenemos una rebelión porque hay unos nobles castellanos, unos nobles que están de parte de Isabel, que hasta entonces era la heredera del trono y además era trastámara legítima. ¿Por qué digo legítima? Porque Enrique IV, el impotente, parece ser que agarró a su valido, que era Beltrán de la Cueva, don Beltrán de la Cueva, y lo hizo juntarse con su mujer, ¿no? Como se decía en aquella época, ayuntarse, y se supone que es el padre de esta niña Juana, que más tarde sería conocida precisamente por el sobrenombre del padre o el apellido, Juana la Beltraneja, ¿no? La de Beltrán, la de Beltrán de la Cueva. Bien. Esta rebelión termina cuando hacen las paces los nobles con el rey y la princesa y hace una concordia o acuerdo llamado de los Toros de Guisando en 1468, donde Isabel es proclamada princesa de Asturias, o sea, heredera al trono de Castilla, por encima de la misma hija del rey. Obviamente, el mismo rey ya sabía que en toda Castilla era conocido este tema del flirteo entre su valido y la que era su mujer. Bien. Al año siguiente, en 1469, Isabel, que estaba, digamos, medio encerrada, se escapa hacia Valladolid. Valladolid la tienen ustedes, pues, ahí mismo, al norte de lo que sería Toledo, pero muy al norte. Ahí está Valladolid. Ahí se escapa en 1469 y se encuentra con su primo segundo, Fernando de Aragón, que ha atravesado la frontera castellana, disfrazado de paje de unos comerciantes. Realizan una boda secreta porque desde luego no está vaticinada por el rey, puesto que el rey le ha intentado, entre comillas, endiñar, ¿no?, una serie de candidatos para casarse, pero que a todos les ha dicho que no, le ha dado la negativa, porque al menos le llevaban 15 años cada uno. Es más, uno de ellos, en el encuentro que tienen para conocerse, un poco antes del encuentro muere de tuberculosis por la edad, ¿no?, por la edad que tenía. Bien. De esta tenemos entonces que ya están casados los reyes católicos y nos encontramos con que muere Enrique IV de Castilla y nos deja una hija que todo el mundo cree que es ilegítima y una princesa de Asturias que nada más que por ley ya es presentada como reina de Castilla. Castilla y León, claro. Bien. Justo un año después ya tenemos una guerra civil porque era un caldo de cultivo para esto. Increíble, ¿no? Bueno, entonces tenemos unos nobles que son pro Isabel I, y tenemos otros nobles que son pro Juana
Juana la Beltraneja, y que además está apoyada por su marido. ¿Quién es el marido de esta Juana la Beltraneja? Pues no es ni más ni menos que la hermana de su madre, la hermana de Juana la Beltraneja, que es su tío Alfonso V de Portugal, que se casa con ella cuando ella tiene 13 años y él 37. En 1475 empieza la guerra. En 1476 ustedes verán que tiene la llamada Batalla de Toro, una flecha en rojo que vuelve, significa que es una derrota, aquí en Toro. Y bueno, por consiguiente, lo que viene después pues va en detrimento de que esta chica no va a terminar siendo, esta mujer no va a ser reina de Castilla, porque han ido derrota tras derrota, ¿no? Bueno, todo se va pagando, y más cuando Alfonso V de Portugal, al año siguiente de esta derrota, parece que tuvo una visión y se metió en un monasterio en Portugal y abdicó el trono. Por lo tanto, de aquí al Tratado de Alcasovas, que fue en 1479, no hubo otra cosa, y termina el conflicto, son reconocidos los derechos de los reyes católicos sobre Castilla, sobre el trono, pero los reyes católicos tuvieron que firmar prácticamente la hegemonía portuguesa en todos los territorios atlánticos y africanos disputados, descubiertos o por descubrir, incluso dejarles el monopolio de comercio de Guinea, que de ahí venían oro, esclavos, marfil y pimienta, salvo las Islas Canarias, que hasta hoy han pertenecido a España. Bien, ¿esto qué nos deja? Esto nos deja, sin lugar a dudas, nos deja la respuesta dada, puesto que la respuesta a todo esto. Y aquí hoy, pues, terminamos este vídeo. Espero que les haya gustado, espero no haberme enrollado mucho. Bueno, sí, siempre me enrollo un poco, pero en el siguiente quizá sea algo más, algo distinto, y van a ir evolucionando conforme a lo que está en este marco que yo tengo planteado. En esto primero, ya les digo, el primero es sobre historia prácticamente, y son preguntas de Quora. El segundo van a ser... va a ir un poco encaminado a discusiones que se pueden tener en Quora también, ¿no? Sobre asuntos bastante delicados. El tercero, que esto va a ser la dinámica de lo que les estoy contando en la primera parte de la dinámica. El tercer vídeo va a ir sobre quizá cosas extrañas, y así, ¿no? Y ya vamos a ir, ya verán ustedes cómo esto va a estar bien. Bueno, espero que todo les haya gustado, o al menos una parte. Espero no haberme equivocado mucho, todos somos humanos, y espero que le den al like. Venga, muchas gracias.